¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo un tema de historia súper interesante. Leyes de reforma. ¿Qué son las leyes de reforma? Estas fueron leyes creadas en México entre 1855 y 1860, cuyo objetivo principal fue separar a la Iglesia del Estado y construir un país más justo, moderno y laico. Fueron impulsadas principalmente por el presidente Benito Juárez, junto con otros liberales, y formaron parte de un gran cambio en la historia del país. Pero, ¿quién era Benito Juárez? ¿Lo recuerdas? Él nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue presidente de México en varias ocasiones entre 1858 y 1872. Impulsó las leyes de reforma para separar la Iglesia del Estado. También es conocido como el Benemérito de las Américas por su defensa de la libertad. El principal objetivo de las leyes de reforma y los liberales era eliminar los privilegios de la Iglesia y el ejército, garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, modernizar México y hacer un gobierno laico. Gracias a las leyes de reforma, México empezó a construirse como un país moderno y justo. Además, se acabaron muchos abusos cometidos por grupos con poder. Se reconocieron derechos para todos, sin importar religión, clase social o profesión. Se sentaron las bases del Estado laico mexicano que tenemos hoy día. Las leyes de reforma fueron las siguientes: Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias, Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, Ley del Matrimonio Civil, Ley del Registro Civil y Ley de Libertad de Cultos. Te voy a explicar cada una por separado. Ley Juárez. Esta ley fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez, cuando era presidente Juan Álvarez. El propósito principal de esta ley era eliminar los fueros eclesiásticos y militares y establecer el principio de igualdad ante la ley. Ley Lerdo fue promulgada durante el gobierno de Ignacio Comonfort el 25 de junio de 1856. Su principal promotor fue Miguel Lerdo de Tejada. Su propósito era obligar a corporaciones civiles y eclesiásticas a vender la propiedad privada, logrando disminuir el poder económico de la iglesia y que las tierras pudieran ser compradas por particulares. Ley Iglesias, promulgada el 8 de abril de 1857. Su principal promotor fue José María Iglesias. El propósito era prohibir que la iglesia cobrara por realizar los servicios parroquiales que otorgaba, como bautizos, matrimonios o entierros a los pobres. Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, promulgada por Benito Juárez el 12 de julio de 1859. El propósito de esta ley era nacionalizar las propiedades de la Iglesia y transferirlas a la nación, es decir, que los bienes como casas, tierras de la Iglesia pasaran a ser del gobierno, para que el gobierno usara estos bienes en beneficio del pueblo. Ley del Matrimonio Civil, promulgada por Benito Juárez el 23 de julio de 1859. Su propósito era separar el matrimonio de la iglesia, es decir, que el matrimonio religioso ya no era obligatorio, ahora debía hacerse ante el gobierno, para que el matrimonio tuviera validez legal sin importar la religión. Establece que el matrimonio es un contrato civil, ya no era un sacramento religioso obligatorio. Ley del Registro Civil, promulgada el 28 de julio de 1859 por Benito Juárez. Su propósito era establecer el registro civil como la institución encargada de llevar los registros civiles, tales como nacimientos,
matrimonios y muertes, para que el Estado llevara el control y no la Iglesia. Ley sobre la libertad de cultos, promulgada el 4 de diciembre de 1860 por Benito Juárez. Su principal propósito era establecer la libertad religiosa al permitir que los individuos practicaran la religión de su elección. Las leyes de reforma no solo cambiaron la relación entre la Iglesia y el Estado, también transformaron la educación en México. Antes de estas leyes, la Iglesia controlaba casi todas las escuelas y decidía lo que se enseñaba y lo que no. Gracias a las leyes de reforma, el gobierno tomó el control de la educación, permitiendo que los mexicanos tuvieran acceso a una educación laica, la cual no enseña religión ni está influenciada por creencias religiosas. También permite la libertad de pensamiento para que cada persona decida qué creer. Gracias a esta educación, las escuelas no pueden enseñar ni favorecer una religión, sino enfocarse solo en las materias o asignaturas escolares. Hasta aquí el tema de hoy. Gracias por tu atención. Si te quedó claro o tienes dudas, házmelo saber.